Listo, presidenta. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidas todas, todos. Vamos a dar inicio a la 25ª sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias, hoy 21 de agosto del año en curso y siendo las 18 horas con 1 minuto. Secretario, por favor, proceda a tomar lista de asistencia. Buenas tardes, como lo solicita presidenta, consejera y consejeros electorales, procedo a tomar lista de asistencia. Consejero vocal Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, consejero vocal Víctor Yuri Zapata Leos. Presente. Consejera presidenta Georgina Vilva. Presente. Asimismo, certifico que se encuentran conectados y conectadas Miguel Ulises Camacho Medrano, Jazmín Alejandra Calzadillas Armendáriz y Héctor Alejandro Peña Flores. Presidenta, hago constar que se encuentra la totalidad de las personas integrantes de esta comisión con derecho a voz y voto y por ende existe quórum legal para sesionar. Gracias, secretario. Declaro formalmente instalada la 25ª sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias por existir el quórum legal necesario. En consecuencia, los acuerdos que aquí se tomen serán legalmente válidos. Presidenta, me permito solicitar su autorización para que esta secretaría someta a consideración de la comisión las propuestas de que la votación de los puntos dentro de la presente sesión sean tomados de forma nominal, así como la dispensa de la lectura del documento previamente circulado con el propósito de entrar directamente a la consideración del mismo. Adelante, secretario, por favor, formule la consulta. Consejera y consejeros integrantes de la comisión, están a su consideración las propuestas. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera presidenta. A favor. Presidenta certifica que las propuestas fueron aprobadas por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, sírvase a dar lectura del proyecto del orden del día para esta sesión. Como lo solicita presidenta, el proyecto del orden del día para esta sesión es del tenor siguiente. Número 1, lista de asistencia y declaración en su caso de la existencia de quórum legal de la y los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias. 2, lectura del proyecto de orden del día, modificación o aprobación en su caso. 3, proyecto de acuerdo de medidas cautelares de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral respecto del procedimiento especial sancionador de clave IEE-PES-034/2025. ¿Es cuánto, presidenta? Muchas gracias, secretario. Está a consideración el proyecto del orden del día. Si alguien tuviera alguna observación al respecto, le escucho en primera ronda. Muy bien, al no haber participaciones, secretario, por favor, sírvase a tomar la votación correspondiente. Conforme lo indica presidenta, consejera y consejeros integrantes de la comisión, está a su consideración la aprobación del presente proyecto del orden del día a favor de manifestar el sentido de su voto. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera presidenta. A favor. Presidenta certifica que el proyecto del orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, prosigamos con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. Conforme lo instruye presidenta, el siguiente punto en el orden del día corresponde al proyecto de acuerdo de medidas cautelares de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral respecto al procedimiento especial sancionador IEE-PES-034/2025. Muchas gracias, secretario. Por favor, sírvase a dar lectura de la cuenta del proyecto. Como lo indica presidenta, procedo a dar cuenta del proyecto de medidas cautelares respecto al expediente PES 034 de este año. En el proyecto se propone declarar como improcedente las medidas cautelares solicitadas por la denunciante por las consideraciones siguientes. El 14 de mayo de 2021, la denunciante presentó ante la Asamblea Distrital de Hidalgo de este instituto un escrito de denuncia de hechos en contra de los denunciados por la presunta comisión de conductas que pudieran constituir violencia política contra las mujeres en razón de género, en su perjuicio. En el escrito de la queja, la denunciante solicita a este instituto medidas cautelares consistentes en lo siguiente: la interrupción, bloqueo, destrucción o eliminación de imágenes, audios o videos relacionados con la investigación del estudio preliminar de los hechos denunciados y de los elementos probatorios que obren en autos. A juicio de esta comisión, resulta improcedente la adopción de medida cautelar solicitada por las consideraciones siguientes: de las pruebas ofrecidas por la denunciante, así como de aquellas recabadas
por esta autoridad en diligencias de investigación no se advierte la difusión de la imagen, nombre o número telefónico en la misma en virtud de que no existen elementos objetivos que permitan corroborar la permanencia o existencia actual de dicho contenido en el espacio digital, a no contar con ninguna liga electrónica que aloje o muestre el contenido ni se acredita la inminencia de un daño derivado de su difusión actual. En virtud de lo anteriormente expuesto, esta comisión emite los siguientes puntos de acuerdo. Primero, es improcedente la adopción de medidas cautelares en favor de la denunciante en los términos expuestos en la presente determinación por las razones y motivos expuestos en el mismo. Segundo, comuníquese a los integrantes del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral y a la Unidad de Igualdad, Género, Derechos Humanos y No Discriminación para su conocimiento de efectos legales conducentes. Tercero, notifíquese a, número 1, la denunciante de manera personal en el domicilio proporcionado para tales efectos. 2, a la ciudadanía en general por medio de cédula que se fije en los estrados de este instituto. Cuarto, instruir a la dirección jurídica de este instituto para que dé cumplimiento a las diligencias correspondientes. ¿Es cuánto, Presidenta? Muchas gracias, secretario. Está a su consideración dicho proyecto. Si alguien desea hacer uso de la voz, lo escucho en primera ronda. Tiene el uso de la voz el consejero Luis Eduardo Gutiérrez. Muchas gracias, Presidenta. De manera muy breve, quisiera hacer referencia a la página 43 del proyecto que se recirculó hace unos minutos, en el que se analiza el caso concreto y en el que de manera muy particular se llega a la conclusión de la no existencia de violencia política, o la advertencia de una posible comisión de violencia política, particularmente derivado de una nota referente a la candidata denunciante, ex candidata denunciante, en la que se inserta la frase "no voten por ella", seguramente es igual de ratera que su padre. En la página 43 y 44 del proyecto se hace una relación del criterio jurisprudencial de la clave 21 de 2018 de la Sala Superior, y se enlistan los elementos que se necesitaría tener por presentados para que pudiéramos advertir una posible comisión de violencia política. Sin embargo, cuando se llega al análisis del quinto punto, referente a que debe de basarse en elementos de género, es decir, que se dirige a una mujer por ser mujer, que tenga un impacto diferenciado en las mujeres y que afecte desproporcionadamente a las mujeres, me parece que no se razona lo suficiente en por qué no es aplicable al hecho que se tiene por acreditado. El proyecto esencialmente dice: no se desprenden elementos de género aún de carácter indiciario que pudieran dar lugar a violencia política por el hecho de ser mujer, no se señalan o reproducen estereotipos de género, ni elementos implícitos o explícitos que den cuenta de una crítica por el hecho de ser mujer, o bien que le impacte de manera diferenciada o desproporcionada. Es decir, me parece que solamente replica lo dispuesto en la jurisprudencia, pero sin concatenarlo con los hechos de, de esta publicación que se tiene por acreditada. Entonces, en esos términos, pues yo no acompañaría el proyecto, debido a que al no estar lo suficientemente razonado este punto, me parece que no cuento con los elementos para determinar si es o no procedente la medida cautelar. Entonces, adelanto mi voto en contra por esos motivos, presidente. Es cuanto. Muchas gracias, consejero. Tiene ahora el uso de la voz el consejero Víctor Yuri Zapata. ¿Me escuchas, consejero? Se ve tu micrófono apagado. Ahí te escuchamos, consejero Zapata. Parece que se desconectó. Demos un momentito a que se vuelva a conectar. ¿Escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Perdón. Yo también en este proyecto coincido con el consejero Luis Gutiérrez.
Me parece que cuando se aborda el análisis de la parte considerativa sobre esta referencia o esta nota y la expresión que se utiliza, no hay el suficiente análisis que haga una motivación reforzada, no solamente la aplicación de un criterio que ya tiene el órgano superior electoral, sino de establecer los elementos por los cuales hay un nexo entre el criterio adoptado por la sala y en este caso los hechos y el contenido de la propia expresión para el caso concreto. Entonces, en ese mismo sentido, pues también no tengo elementos, como ya lo he reiterado en ocasiones anteriores, de una motivación reforzada que me permita arribar a una conclusión. O sea, mi disenso es con la parte considerativa, pero pues consecuentemente al no tener elementos suficientes, pues no podría tener una conclusión sobre si existe o no violencia política de género en el caso concreto, y también me apartaría del proyecto en un término. Gracias, consejero Zapata. Me voy a permitir también tomar el uso de la voz. De igual manera coincido con lo mencionado tanto por el consejero Gutiérrez como por el consejero Zapata con relación a esta publicación, que si bien tanto en la cuenta como en la información previa extraoficial que se nos dio sobre el sentido de este proyecto, primero se estableció que no existían elementos para acreditar las publicaciones que se estaban denunciando. Sin embargo, en el proyecto que se nos circuló inicialmente y en este que se vuelve a circular, exactamente hay una publicación, creo que está señalada con el hecho número 8, si mal no recuerdo, que relaciona al papá de la denunciante y viene la frase que ya fue indicada por el consejero Gutiérrez y de manera muy, pues sí, de manera muy tajante, sin dar mayor argumentación, este proyecto nos dice que no se encuentra elemento de género. Nos ponen, como ya se manifestó, la jurisprudencia, y recordamos que estamos en sede cautelar, pero cuando se analizan los 5 elementos, el quinto elemento, que es que se base en elementos de género, o bien se dirija a una mujer por ser mujer, o tenga un impacto diferenciado en las mujeres o afecte desproporcionadamente a las mismas, simplemente se dice que no se ve elemento de género, pero no se argumenta el por qué no. El por qué una publicación donde se relaciona al padre de la denunciante no tiene o no contiene elementos de género. Yo sí veo el elemento de género, yo veo cómo se está afectando la reputación o el profesionalismo o la fama de la denunciante relacionándola con la de un hombre en su vida, que en este caso es su padre. Yo sí lo veo, pero en este proyecto no hay una argumentación de por qué no hay un elemento de género. Además de otros argumentos que también considero que no los comparto. Uno de ellos también en esta página creo que es 44, no, 40 y... Permítanme un momento. En la página 46, pues establece que el bien jurídico tutelado es la equidad en la contienda y que al haber pasado ya la contienda, pues se convierten en actos de imposible reparación. Y yo también disiento de este tema porque recordemos que aquí estamos protegiendo los derechos políticos y electorales, el libre ejercicio de los mismos de las mujeres. Entonces no tiene relación este argumento que ponen aquí y sería ilógico pensar que una vez terminada una contienda ya no se puede resolver al respecto sobre los hechos si fueron violentos o no y se continúa violentando o se continuaría violentando a la denunciante. Entonces, de igual manera, también vienen aquí, se agregó un párrafo refiriendo a las medidas a las medidas de protección que la verdad es que no encuentro relación o pertinencia en este proyecto. Y todo esto me hace a mí también pronunciarme en contra de este proyecto. Si alguien más quiere hacer uso de la voz en segunda ronda.
Tiene el uso de la voz el consejero Víctor Yuri Zapata. Gracias, presidenta. Sí, también en el mismo sentido que señala la consejera presidenta de la comisión, coincido en que el propio procedimiento especial sancionador, surge primero como una vía para la atención de posibles infracciones a la ley electoral en procesos electorales. Sin embargo, dada la reforma de 2020, se amplió a los casos de violencia política que no tienen una temporalidad exclusiva o restrictiva a los procesos electorales. Entonces creo que se vuelve incongruente también el proyecto a analizar que en el bien jurídico tutelado, que es como señala, o se argumenta, pueda ser el de la equidad, que no tenga una referencia o tenga exclusivamente cerrado al elemento cronológico del proceso. Tampoco compartiría esas consideraciones ni la propia consideración del propio bien jurídico tutelado en este caso. Gracias, consejero. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz en segunda ronda? Muy bien. Si no hay más participaciones, secretario, por favor, sírvase a tomar la votación correspondiente. Conforme al estudio de presidenta, está a su consideración dicho proyecto que nos ocupa. Quien esté de acuerdo, a favor de manifestarlo. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. En contra, por las razones que expuse en mi intervención. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. ¿En contra? Consejera presidenta. ¿En contra? Informo, presidenta, que el proyecto de acuerdo fue rechazado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Si no hay más comentarios, hago todos los temas y no habiendo más asuntos que tratar, damos por concluida la 25ª sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias, hoy 21 de agosto del año en curso y siendo las, permítanme, 18 horas con 18 minutos. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.